Muy buenas, un abrazo muy especial y fraterno a todas aquellas personas que nos siguen a través de YouTube y que nos están siguiendo semanalmente en este programa de Apóstoles de los Últimos Tiempos. Los felicito a todos por su audiencia, muchas gracias, Dios les pague, porque sabemos que este es un tema de interés para todos, un tema de mucha actualidad. Los animo a seguir perseverando como apóstoles de los últimos tiempos para prepararnos para estas batallas finales, donde sabemos que al final el corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima triunfará, como ella nos lo ha anunciado en tantas partes, de tantas formas. Y sabemos que también es promesa del Señor, que nos lo ha dicho en su palabra, que al final instaurará el reino de amor en la humanidad entera. Y estamos preparándonos para eso, pero tenemos que enfrentar esta batalla final, que sabemos que ya está vencida, que ya está ganada, pero hay que batallarla, hay que lucharla. Pero primero que todo vamos a ponernos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amadísimo Señor Jesús, porque eres bueno con nosotros, porque nos has dado tantas gracias, tantas misericordias, porque te has obrado en generosidad en nuestras vidas. Nos has dado más de lo que te pedimos, más de lo que necesitamos, porque además de que nos has dado las gracias enormes del bautismo, de los sacramentos, de nuestra conversión y salvación del alma, además nos has llamado a ser apóstoles de los últimos tiempos. Gracias por esa elección preferencial que has tenido para con nosotros. A pesar de nuestra indignidad, Jesús, a pesar de nuestra miseria humana, tú nos has elegido, Señor, para ser instrumentos de tu amor en estos tiempos finales. Gracias porque nos das tanto amor. Te suplicamos, te pedimos, a través del corazón inmaculado de María, nuestra Madre Santísima, que derrames tu Santo Espíritu generosamente en nuestros corazones. Que sea el fuego de tu amor divino, Señor, tu Espíritu Santo, que nos dé la gracia para comprender estos temas, la sabiduría para poderlos entender y además la voluntad para poderlos hacer vida en lo que nos corresponde. Gracias porque nos has elegido en este momento histórico de salvación de la humanidad. Te damos gracias, Señor, porque siempre te has sobrado generosidad en todas nuestras vidas, por habernos dado tu Santo Espíritu, ese fuego de amor divino que tanto tú anhelas que ya se derrame en el mundo, que sabemos que es tu promesa para el final de los tiempos. Tú has dicho en tu palabra, amado Jesús de Nazaret, que al final de los tiempos derramarías tu Espíritu sobre toda carne. Por eso hoy clamamos tu presencia viva, tu Santo Espíritu. Sabemos que tú anhelas ya este Pentecostés. Tú lo dijiste en la palabra. Tú has dicho, Señor, que has venido a traer fuego a la tierra y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. Por eso hoy estamos, amado Señor Jesús, deseosos, inmensamente expectantes, este segundo Pentecostés en nuestras vidas, este derramamiento de tu Santo Espíritu, de tu amor, de tu presencia viva en la humanidad. Clamamos tu Santo Espíritu. Derrama ahora, Señor, tu Santo Espíritu en esta charla, en este momento, para poder, iluminados con tu sabiduría divina, poder comprender tus designios de amor para estos momentos que nos tocó vivir a nosotros. Te pedimos también que derrames tu sangre preciosa y divina, que la sangre redentora que has derramado en la cruz por nosotros, la derrames abundantemente, especialmente en estos momentos de nuestra vida. Sella con tu sangre purísima, preciosísima, cada una de nuestras vidas, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, nuestro pasado, presente y futuro, nuestras emociones, anhelos, deseos, sueños, todas nuestras intenciones, todo quede cubierto y sellado con tu sangre preciosa, Jesús. Sellamos todas nuestras familias, cada uno de los miembros de nuestras familias, nuestras pertenencias. Especialmente sellamos este tema, esta charla, este momento, los medios de comunicación, estas redes y de todos los equipos con los cuales van a funcionar para este tema. Sello con tu sangre preciosa cada una de las personas que están viendo este programa, para que nada ni nadie, ni el mal ni el maligno, nos pueda hacer daño, perjudicar o perturbar. Gracias, amadísimo Señor Jesús, por tu sangre preciosa. Te suplicamos, te pedimos también que la intercesión de nuestra Madre Santísima, que nuestra Madre, Reina y Señora nos acompañe en este momento, unida a San José, su castísimo esposo. Pedimos la intercesión de San José, de todos los ángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los santos, especialmente San Francisco Javier, valiente apóstol, que le aprendamos a él y sobre todo nosotros como apóstoles de los últimos tiempos, a ser valientes como él en el anuncio del Evangelio. Gracias, Señor, por tu amor, tu ternura. Bendito seas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, en todo caso, nuevamente les felicito por este seguimiento que están haciendo de este tema, de este programa. Los animo para que sigan perseverando. Recuerden inscribirse en el canal,
darle me gusta y además poner la campanita para que te lleguen las notificaciones de la programación que se emite constantemente. Recuerda, Lazos de Amor Mariano, Barranquilla. Bueno, mi nombre es Javier Darío, ya muchos me conocen, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, feliz, muy contento. No tengo cómo agradecerle al Señor, a nuestra Madre Santísima, todas las bendiciones que ha derramado en mi vida, en mi familia, todo lo que yo he recibido a través del movimiento. Ha sido algo maravilloso, me quedo sin palabras. Todos son bendiciones tras bendiciones. Ha sido algo extraordinario y además que el Señor haya permitido a mí ser testigo de su amor, poder ser instrumento de gracia para ayudarle a tantas almas, para poder socorrer corazones, para poder enamorarlos de Dios. Indigno soy, infiel, indigno de ser ese instrumento del Señor. Pero aquí estoy dejándome usar por Él, para que sea Él mismo quien les hable a ustedes y especialmente nos prepare para este tema del fin de los tiempos, que ya como les he dicho muchas veces, no es el fin del mundo, no es que todo se va a acabar, son tiempos de esperanza, tiempos que nos debe alentar y animar, y que sí hay sufrimiento, que hay dificultades, pero sabemos que el sufrimiento lo permite Dios para bien, que eso son vacunitas dolorosas como a los niños, pero que las necesitamos, porque a veces somos de dura cerviz, no queremos por amor, entonces a veces toca por dolor, pero con tal de que se dé la salvación en las almas. Lo importante es la vida eterna, lo importante es eso, la vida eterna. Entonces a veces se toca pasar, y ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Mire que Él nos redimió fue con dolor. Bueno, entonces vamos a entrar en este tema. Ya les he dicho que sobre todo nos estamos basando más que todo en la palabra de Dios. Hay muchas revelaciones privadas, personas hasta algunas muy reconocidas en la iglesia que hablan de este tema, bastante tela para cortar. Sobre todo hay las más importantes, que son las apariciones marianas. Nuestra Madre Santísima nos está hablando constantemente del fin de los tiempos. ¿Para qué nos habla? Para prepararnos, para decirnos qué es lo que debemos hacer, cómo debemos organizarnos, qué elementos tenemos que hacer, porque es que es necesario que ya nos preparemos para enfrentar estos retos. Este reto de estos tiempos actuales es un reto de amor, un reto de humildad, un reto de caridad, de misericordia, porque nos corresponde a nosotros, los apóstoles de los últimos tiempos, ser el corazón de nuestra Madre Santísima y el corazón de Jesús aquí en la tierra, aquí en la vida terrena. Nos corresponde a nosotros ser esos brazos de Jesús, esos corazones, esos ojos, esa voz de Jesús y de María, nuestra Madre Santísima. Para consolar los corazones, para ayudar. Dígame usted, por ejemplo, como decía Judas Macabeo en el libro de los Macabeos, y me voy a quedar con las manos cruzadas viendo que mi pueblo perece, viendo que las almas perecen. Yo creo que para eso nuestra Madre nos hizo el llamado tan hermoso de consagración a ella, a su inmaculado corazón, para ser los apóstoles, los soldados, guerreros valientes del final de los tiempos, para que no nos quedemos con las manos cruzadas. Yo creo que si nos consagramos de verdad, con una sincera disposición, con una apertura de corazón plena, tenemos que tener unos sentimientos en el corazón de dolor. Nos debe doler las almas, nos debe doler el prójimo, nos debe doler las injusticias, nos debe doler tantas circunstancias difíciles que hay, matrimonios rotos, niños sufriendo, abortos, tanta cosa. Si no, le aconsejo que repitamos la consagración, porque ya es hora de que en tu corazón hayan sentimientos de verdad. Es como dice la carta a los Filipenses, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Hay que tener esos sentimientos, porque si no, es signo de que se te ha endurecido tu corazón y ahí, la cosa no está bien entonces. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema del fin de los tiempos, como le dije, más que todo apoyados en la palabra de Dios, porque no nos da el tiempo para ampliarlo en todas las revelaciones, todos los mensajes de la Virgen María. Algunas cositas vamos a tocar, pero sobre todo apoyémonos en lo que no podemos decir que no es así, porque es palabra de Dios. A mí no me la crean a la palabra de Dios. Yo lo que he hecho es recopilar citas bíblicas de acuerdo a las cosas, como el Señor nos va hablando, a acontecimientos, a signos, para que ustedes vayan aprendiendo a discernir los signos de los tiempos, a palpar realidades, a decir, bueno, ya esto está poniéndose color de hormiga, ya aquí hay que empezar a tomar decisiones. Esa es la tarea, por eso lo vamos a ver aquí a través de la palabra, y les invito a que ojalá tomen nota, papel y lápiz, escriban citas bíblicas que les voy a dar, para que ustedes ya tengan el soporte, el sustento,
y no les alcanzaré a dar todas, porque tengo muchas citas bíblicas de cada tema, de cada subtema, digámoslo así. Tengo muchas citas bíblicas, pero bien, entonces quedamos en la semana anterior de los signos, que hay que aprender a leer los signos. Entonces voy a ir a coger signo por signo, en la palabra de Dios que nos va hablando de los signos. Tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos. ¿Qué está sucediendo? Mire, como dice Marcos 13 nos dice que 13 y 4, los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señales, qué signos habrá antes de que ocurra todas esas cosas? Le preguntaron al Señor. En Mateo 16, ahí también versículo 3 nos va a interpelar y le dice, pero ustedes no conocen y no interpretan el aspecto del cielo y no tienen la capacidad para conocer las señales de los tiempos. Dice, ustedes saben interpretar los signos naturales, pero no somos capaces de interpretar los signos sobrenaturales. Entonces va a decir en Lucas 12:54, cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dice, hará calor, y así sucede. Entonces nos va a exhortar, dice, gente superficial, ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, y cómo es que no comprenden el tiempo presente. ¿Ven? Entonces necesitamos pedir mucha luz al Espíritu Santo, desde un corazón muy humilde, muy en gracia de Dios, para poder nosotros ir leyendo los signos de los tiempos, ir descubriendo cómo lo que va pasando, porque siempre nos va hablando. Entonces a veces nos confundimos, que por las guerras, que por los acontecimientos naturales, que la peste, que las enfermedades, que el hambre, la crisis económica, un montón de signos que también son signos, pero no son los importantes. Entonces por eso tenemos que acogernos a la palabra de Dios. Por allá en Mateo 24:16, ¿qué nos va a decir ahí la palabra de Dios? Que el Señor dice, pero cuando ustedes vean guerra, rumores de guerra, no se alarmen, todavía no es el fin. El fin es cuando vean lo anunciado por el profeta Daniel. Leemos el profeta Daniel, ya ahorita más adelante vamos a leer los signos que dice el profeta Daniel, que son la instauración del anticristo, que es la abolición de la Eucaristía, que es la desolación de los templos, que es la manifestación fuertísima del arcángel San Miguel. En fin, esos son los signos que vamos a hablar ahora, uno por uno, y les voy a dar todas las citas bíblicas para que se den cuenta. Entonces hay que creerle al Señor en su palabra, y cuando vean es esto. Y además nos va a decir que en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando va a ser más el tema fuerte, dice, cuando todos se sientan en paz y en seguridad. O sea, cuando las cosas se calmen, se tranquilicen. Ese es el signo más preocupante, más delicado. Ahí está. Y también hay que leer los signos a nivel espiritual, en la iglesia, en los acontecimientos espirituales en la humanidad, que son los más importantes, que son los que vamos ahora a entrar a ver uno por uno. Entonces, recuerden, 1 Tesalonicenses 5, versículo 3, cuando todos se sientan en paz y seguridad. Le preguntan, ¿cuándo sucederá todo eso? Le preguntan en el versículo 1, en esta Tesalonicenses. ¿Y cómo será? Entonces ahí nadie sabe el día ni la hora. Prepárense, porque puede ser en cualquier momento. Pero es cuando todos se sientan en paz y en seguridad. Es cuando la gente, resulta que va a hacerles un esbozo más o menos. Llega un momento donde se va a montar el anticristo, que lo vamos a ver más adelantico, y él, donde va a hacer una falsa paz en el mundo, una falsa paz, donde las cosas va a haber prosperidad. ¿Por qué? Porque estos grandes poderosos se van a quedar casi con todas las empresas, y las empresas las van a reestructurar, las van a capitalizar, entonces les van a invertir plata a las empresas, y obviamente eso va a generar mucho empleo, va a generar un montón de una momentánea bonanza, y es donde la gente va a empezar a tranquilizar la conciencia. Entonces también otro signo es que nos está hablando que cuando sucede como en los tiempos de Noé, hay que aprender los tiempos de Noé, diciendo a la gente, súbase a la barca, nadie se burlaban de Noé. Está sucediendo lo mismo ahora, que les decimos, súbase en la barca espiritual de la iglesia, vea, cuídese, va a venir una tormenta, y es así, va a venir una tribulación muy fuerte. Este tiempo que estamos pasando ahora
se podría decir que no es la tribulación fuerte. Esto apenas es el abrebocas, esto apenas es un anuncio que Dios nos está dando para que nos preparemos y nos demos cuenta que no hay seguridades en el mundo. El mundo solo nos ofrece falsas seguridades que necesitamos es asegurarnos es en Él. La única barca de salvación es Cristo, es la iglesia, es la vida de la fe, es una vida espiritual, es una fidelidad al Señor. La única barca de salvación cuando se dé las tribulaciones es, ya les leí lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a que nos va a proteger, que nos va a avisar, ya les leí todo eso. Entonces habría muchas cosas que nos hablan de los signos, pero cantidad de citas bíblicas que si quiera puede anotarlas también. Lucas 21-28, que nos dice también que cuando se presenten los primeros signos enderecen y levanten la cabeza porque está cerca su liberación. Versículo 29 nos va a decir que se fijen en la higuera. Podemos interpretar la higuera como la iglesia. Vean en la iglesia, los signos en la iglesia, la crisis que tenemos en la iglesia. La Virgen María, en un libro que es unas revelaciones privadas que le hace el padre Gobig, un libro muy reconocido, muy famoso del movimiento sacerdotal mariano, ahí hay varios partes donde nos habla de los signos. Ella habla en una parte donde, muy al principio del libro, donde nos habla de 4 signos. En primer signo está la confusión, la gente confundida. Hoy en día la gente no sabe ni cuál es el que está diciendo la verdad y quién no. Confusión. Segundo signo viene la rebeldía de muchas personas, la indisciplina, la rebeldía. Y el otro signo ya es la división en la iglesia, el cisma, que ya hay división en la iglesia, ya hay obispos contra obispos, hay cardenales contra cardenales. Lastimosamente hay que reconocer eso, hay cardenales de una línea fiel, ortodoxa, maravillosos, santos, y hay otros que están mucho más laxos, de una línea más liberal, digámoslo así, que es preocupante lo que se presenta ya en la iglesia, que todavía no es un cisma ya abiertamente, pero ya se pueden ver esbozos de cisma en la iglesia. Y además ya el último signo fuerte que ya estamos empezando a sentir es de la persecución. Entonces estos signos son los que mucho hay que tener en cuenta, hay que mirar en la higuera. Bien, Mateo 24 también nos va a hablar, Mateo 24:32 nos va a hablar de la higuera. Lean, miren en la lección en la higuera. Entonces en Lucas 17 nos va a decir que 17 del 26 al 30 nos va a hablar ahí para que anoten que los tiempos de Lot, la gente comía, bebía, se casaba, pero hoy también se casa la gente. El problema no es casarse, el problema es que se casaban personas del mismo sexo. Ahora se está pasando eso y ese es el problema. Ya, hasta que vino el diluvio, cayó lluvia y fuego y azufre y todos los que no estaban montados en la barca perecieron. Bien, al final también nos puede decir Mateo 12:39 que el Señor nos exhorta y nos dice: generación perversa, ustedes piden una señal, pero no se les dará sino la señal del profeta Jonás. Acuérdense cuál es eso es muy importante. Si la humanidad se convierte, si la humanidad cambia, no va a haber purificación por el fuego del dolor, sino por el fuego del amor, por un Pentecostés inmenso en la humanidad, un derramamiento del Espíritu Santo, si la humanidad se convierte. Pero la verdad es que no se ven signos muy alentadores. Sí hay conversiones, sí las hay, pero todavía la gente sigue muy sumida en el pecado. Los primeros días de la pandemia, la gente preocupada, orando, pero como ya la cosa empezó como a calmarse, como se están dando cuenta que ya la cosa que sí es delicada, que produce muertes, pero que no es tan gravísima el volumen de muertes, entonces ya la gente empezó a relajarse, a tranquilizarse y otra vez nuevamente a su vida pagana. Cuando hablo de vida pagana no es que sea de volver al trabajo, eso está bien, volver al trabajo, hay que hacerlo, hay que retomar tareas, pero no pecado. Muy bien, entonces uno de los signos que nos avisa la palabra de Dios, que nos está dando aquí constantemente, es que es de estos signos que además del padre Goy también nos dice, por ejemplo, San Nicolás de los Arroyos, que es de Argentina, es un argentino santo, San Nicolás de los Arroyos, dice que le pidamos al Espíritu Santo para que nos dé la luz para discernir los signos de los tiempos, y es lo que nos ayudará a comprender la venida de Jesús, ¿cierto? San Francisco de Asís nos habla de los signos. Bueno, en fin, pero primer signo, un signo primero, el anuncio de la buena nueva, el anuncio de la palabra de Dios. Mateo 24:14 nos va a decir:
esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero y todas las naciones oirán el mensaje y después vendrá el fin. Pero ¿cuál fin? No fin del mundo, sino fin de los tiempos. Fin del mundo mundano, eso sí se va a acabar. Entonces, Marcos 13:10, porque primero el evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. O sea, mire, pero ya se está viendo, ya es un signo cumplido, porque a través de estas redes sociales se está llegando al mundo entero. Todas las personas, hasta los indígenas en los campos ya tienen acceso a internet y tienen acceso a la palabra de Dios. O sea, ya este signo está cumplido. Bien, entonces ese es un signo importante que ya lo vemos muy cumplido. Signo siguiente, ojalá para que usted se enfriará la caridad, se enfriará el amor en la humanidad. Ya eso está mucho más que claro. Mateo 24:12, aumentará la maldad, se enfriará el amor de muchos en la tierra. Se enfriará miren, cada vez nos hemos vuelto más egoístas, cada vez pensamos más en nosotros mismos. El aborto es un signo de la maldad, una falta de caridad y amor. La separación de los esposos en los matrimonios es una falta de caridad, se enfría el amor, ya no hay tolerancia con los ancianos, preferimos meterlos en un asilo, ya no queremos tener hijos porque nos falta caridad, ya preferimos tener un perro que tener hijos. ¿Dónde está la caridad? Eso es un signo importante, se enfría la caridad, se enfría el amor. La avaricia, la codicia, el tener, el prosperar, el surgir, el salir adelante por encima de lo que sea, es lo que está marcando la tendencia en la humanidad hoy en día. Se está enfriando la caridad. No necesitamos ser supervidentes para darnos cuenta de eso. Mire lo que dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. A ver, que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, en fin, y siga adelante hasta el versículo 5. Mire, egoístas, amantes del dinero. Claro, entonces ya pensamos en nosotros, no pensamos en la cantidad de personas que están tan necesitadas en la parte material, humana, y en la parte espiritual. Es un llamamiento obligatorio que todos los seres humanos, especialmente los cristianos, los bautizados, tenemos de hacer obras de caridad, obras de misericordia, corporales y espirituales. Un fariseo le pregunta al Señor, bueno, ¿cómo hay que entrar a la vida eterna? Y le cuenta la parábola del samaritano, del buen samaritano. Y dice, pasó un sacerdote cuando estaba el tipo tirado en el suelo herido, pasó un sacerdote, dio un giro y siguió de largo. Pasó un levita. ¿Quién es un levita? Las personas religiosas, espirituales, como tú y yo. Dio un giro y siguió de largo. Pasó un samaritano, un pagano. Le decían los perros, los judíos los trataban como los perros. O sea, personas casi que se podía decir que eran, sí, creían también en el Antiguo Testamento, también se reconocían como hijos de Abraham, pero se habían separado, se habían dividido de la fe más pura, más santa. Y este pagano, este samaritano, fue el que hizo esta caridad. Le dijo el Señor a este fariseo, ve tú y haz lo mismo si quieres entrar al reino de los cielos. Es obligación la caridad, muy obligatorio, pero la verdad es que no se ve hoy en día. Por Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. 1 Corintios 10:24, que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Y hoy en día todos nos volvemos egoístas. Hay una revelación privada que les voy a leer aquí textualmente para que se den cuenta. Y dice así, Jesús va a darle a una persona, ¿no lo perciben? ¿No notan la falta de caridad y de amor verdadero en estos últimos días, antes de la gran tribulación que ya ha empezado? ¿No ven a las madres que no quieren a sus hijos y los matan, de acuerdo con sus padres? ¿No ven, aunque sea por los telediarios, la explotación de niños y menores? Ustedes mismos no pueden soportar a sus padres, que les dieron la vida, y los criaron y educaron, y los echan fuera de sus familias, y los llevan a una casa de ancianos. Han perdido la caridad y el espíritu de sacrificio, de una vida sacrificada a los demás, y lo habéis cambiado por el confort, la diversión y un egoísmo ciego y materialista que pretende alcanzar la felicidad aquí en este mundo como si fuera el paraíso. Buscan disfrutar de la creación de Dios natural y buena como si ella fuera Dios. Y se están equivocando, destruyendo y apartando del verdadero amor a Dios y al prójimo. Al haber tanto engaño y mentira en las personas, en los negocios, en la política, en las instituciones sociales,
todos desconfían unos de otros, se consideran enemigos y no amigos y hermanos, porque no hay sinceridad y como consecuencia nadie se atreve a ser generoso para no ser engañado, burlado y explotado por la maldad de los demás. La verdadera caridad se ha enfriado y el amor está siendo sustituido por el fuego del odio. Matrimonios separados, familias destruidas, uniones puramente carnales y egoístas, desvíos del sexo y violaciones, personas solas, mentes extraviadas, locuras de una sociedad corrompida y desquiciada de su verdadero fin y centro, que es Dios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia o qué. Realmente es lo que nos está pasando hoy en día. Entonces, por eso son un signo evidente. O sea, que ya, esto es necesario una intervención divina. Humanamente ya esto no se va a componer. Necesitamos que Dios intervenga. No hay más remedio. Que se instaure el reino de Dios en la humanidad. Y anhelamos que no sea por dolor. Pero si toca, ¿cómo se hace? A los hijos que se portan mal y son rebeldes hay que castigarlos con la correa. ¿Por qué? Porque si no nos corrigen. ¿Qué tal que no nos hubiesen castigado a nosotros? Era necesario. Otro signo muy fuerte que estamos viendo ya en este fin de los tiempos es la pérdida de la fe. Que es algo que hay que tener mucho cuidado. Lucas 18:8 nos va a decir en su palabra, Evangelio de San Lucas 18:8, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Pregunta, cuestiona, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ahí está el gran problema. Esto es lo delicado, esto es el meollo del asunto, digámoslo así. Yo me dediqué a investigar este tema tiempo atrás y siempre para buscar soluciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar? Siempre encontraba la Virgen María diciéndonos, el refugio seguro para el final de los tiempos es la consagración a mi inmaculado corazón. Y yo decía, pero ¿y cómo vamos a comer? ¿Y cómo nos vamos a proteger de tantas tribulaciones que van a haber? Eso no nos va a servir para la protección. Muy bonito porque nos va a consolar, nos va a dar confianza, esperanza, pero no nos va a dar de qué vivir en unas tribulaciones tan horribles. ¿Qué vamos a hacer? Hasta que gracias a Dios el Espíritu Santo me fue iluminando en todos estos procesos y comprendí por qué la Virgen dice eso. Aquí está el meollo del asunto. Para nosotros el problema más grande al final de los tiempos no es la tribulación, no es la persecución, no es el hambre, no es las enfermedades, no es la guerra. Claro que es problema, sí, pero no es el problema más delicado. El gran problema para el fin de los tiempos es la pérdida de la fe. ¿Por qué? Por eso la Virgen María nos va a decir a nosotros que nos refugiemos en su corazón, porque ella nos va a cuidar la fe. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Ténganle miedo a los que matan el alma y no el cuerpo. Ahí sí está el gran problema. ¿Cómo se le mata el alma a una persona? Matándole la fe. Cuando una persona no tiene fe, su alma no está en gracia. Entonces ahí sí viene un problema gravísimo y delicado. Si nos toca sufrir con Cristo, al final de estos tiempos, como se dice el dicho, los justos pagan por pecadores. Cristo justo pagó por nosotros pecadores. Si nos toca sufrir por la salvación de las almas, bendito sea el Señor. Él nos dará la gracia y la capacidad para sufrir con amor y con alegría y con paz. Pero si sabemos que es por almas, para la vida eterna de las almas, bendito sea Dios. Ya no nos espanta la tribulación. Sabemos que la asumimos con valentía, con amor, con fuerza, con confianza en el Señor. Pero si nos espanta, nos preocupa y nos angustia la pérdida de la fe. Eso sí es delicado. Cuando nos consagramos a la Virgen María, ella nos da una gracia especial, un sensus fide, que dice el catecismo, un sensor en el corazón. Uno dice, epa, esto por aquí no es, esto está equivocado, esto no va conforme al magisterio, esto no está de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso vamos descubriendo que ella es la que nos va a cuidar esta fe, que nos da ese sensor, ese discernimiento para saber por dónde va la cosa. Hoy en día hay demasiada gente engañando dentro de nuestra misma iglesia, negando los dogmas de fe, las verdades eternas, las verdades del magisterio, las verdades de la palabra de Dios, verdades que hasta con el solo sentido común uno sabe que tienen que ser ciertas. Hoy dentro de nuestra iglesia hay gente negando el infierno, el purgatorio, negando la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, el milagro de la transustanciación, diciendo eso no es una transustanciación, sino transignificación. Eso no es un signo, no, eso no significa, eso no simboliza, eso es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho tacto, mucho cuidado, porque el Señor nos ha dicho que al final de los tiempos habrán falsos pastores, falsos profetas que engañarán a muchos. Ahorita lo vamos a ver más adelantico. Entonces,
Por eso tenemos que estar atentos. Esto es lo más importante, la pérdida de la fe, lo que tenemos que cuidar, no perder la fe. Para el fin de los tiempos, hoy en día hay mucha gente que va a Eucaristía los domingos, pero lo siento, no tienen fe. Mucha gente que ora, no tienen fe. Lo hacen por compromiso, por tradición, por costumbre, porque necesitan, pero no lo hacen por amor. Viven una fe, como se dice, ateos prácticos. O sea, ateos prácticos. Van a misa, van a grupos de oración, pero en la práctica, en la praxis cotidiana, en las tareas de todos los días, se dedican a vivir como paganos. Que uno dice, y esta persona no es como tan católica, pero ¿por qué la ve uno con engaños, con mentiras, con adulterios, con una cantidad de cosas? Y uno dice, ¿dónde está la coherencia de esta persona? Si es evidente, la fe nos tiene que llevar a la renuncia del pecado. Miren las renuncias que se hacen en el bautismo, en la confirmación. Renuncio al mundo, al demonio, al pecado. Esas renuncias las dice uno, las profesa. Uno hace un voto ahí, un compromiso con Dios de renunciar al pecado, al mundo y al demonio. ¿Qué clase de católicos somos si no tenemos coherencia de vida? Esa persona no tiene fe, lo siento mucho. La fe debe ser una sola, un solo bautismo, un solo Señor, una sola iglesia, una sola doctrina, no dos doctrinas. Aquí no puede haber dos bandos, liberales y conservadores, no. Aquí o somos fieles o somos infieles. Los fieles son los que queremos vivir una fe como debe ser, unida al magisterio, a la palabra de Dios, a las verdades eternas. Pero si nos empiezan a negar cosas, a engañar a las personas como hoy en día que están negando la sobrenaturalidad de la palabra de Dios, de que ya no hay, que eso eran problemas colectivos, psicológicos colectivos, donde la gente veían alguna cosa por ahí y ya lo hacían ver como si fuera milagroso y que realmente no era. No hubo multiplicación de los panes, fueron que todo el mundo aportó panes y entonces no hubo milagro. O sea, quitan lo sobrenatural de la palabra de Dios y también quitan cosas históricas. Eso no se puede. En fin, podríamos hablar el resto de semanas enteras hablando de la multitud de herejías que están nuevamente solapadas entrando en nuestra iglesia. Herejías que fueron superadas, las herejías arrianas, las nestorianas, todas esas herejías ya fueron superadas y otra vez reencauchándolas. No lo entiende uno. ¿Para qué? Para que la gente pierda la fe. Para que se vuelvan unos crédulos nomás, unos creyentes hay del montón. Y recuerden lo que dice el apóstol Santiago, una fe sin obras es una fe muerta, porque el demonio cree y tiembla, el demonio cree. Entonces no es solamente ser unos crédulos, yo creo en Dios. No es suficiente. Hay que tener fe. Y eso es un signo muy fuerte para estos tiempos. Y mire lo que dice Mateo 24:10. En esos días muchos tropezarán y caerán. O sea, muchos perderán la fe. Y segunda carta a los Tesalonicenses 2:3 nos va a decir, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía, o sea, fe, y aparecer el adversario de la religión, el anticristo. Entonces, muy bien, primero tiene que producirse la apostasía. Es un signo ya evidente que nosotros tenemos que tener claro que la pérdida de la fe se está perdiendo. Apostasía es contrario a apóstol. El apóstol lleva a Cristo, lleva a Dios a las almas. El apóstata aparta a las personas de Dios con herejías, con engaños, con mentiras. Hoy en día hay un gran problema. Están metiendo una mentira en 9 verdades. Y una mentira, entre más parecida sea la verdad, es más peligrosa, más delicado, porque cae uno, se va engañando. Entonces nos van llevando a un tranquilismo espiritual. No se preocupe, Dios te ama, tranquilo, uno puede hacer lo que quiera en la vida. Nos reencaucharon la mentira de Lutero. ¿Cómo nos la reencaucharon ahora? Nos la reencaucharon con la opción fundamental que están promoviendo hoy dentro de nuestra iglesia. No, yo ya hice la opción fundamental con Cristo, entonces como ya tengo a Cristo, yo creo en Cristo, pues puedo hacer lo que yo quiera. Eso decía Lutero, en otras palabras, lo del fideísmo. No, yo creo en Jesucristo. Peque, con tal de que crea en Jesucristo puede pecar todo lo que quiera, que no hay ningún problema, porque siempre será salvo. Que solamente diga el nombre de Jesús y será salvo. No, Señor. Me dirán Señor, Señor, y no los conoceré. Me buscan de boca, pero su palabra está lejos de mí. Entonces, no es que diga Señor, Señor. El que dice Señor, Señor, refiere a la palabra de Dios, es el que vive a Cristo, el que imita a Cristo. Ese es un digno representante de Cristo. Entonces, mire cómo dice,
Vamos para la primera de Timoteo 4.1. ¿Qué nos va a decir Timoteo 4.1? El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Al final de los tiempos, que ya estamos viendo hoy en día, muchos se han apartado de la Iglesia Católica para otros lados. Pero lo peor de todo es que dentro de nuestra iglesia hay gente renegando de la fe, que no reniegan a boca llena e insultando cosas de la fe, pero cuando promueven herejías, se vuelven apóstatas, reniegan de la fe, prefieren seguir espíritus o doctrinas seductoras, suaves, cómodas, light, superficiales, sin compromiso, sin conversión, sin renuncia al pecado, sin obras de caridad. Una fe sin obras es una fe muerta. Una fe muerta, si no hay obras. ¿Cuáles son las obras de la fe? Se las puedo reunir en 4 grupos. La oración, que reúne los sacramentos y todo. Las obras de misericordia, que son las corporales y las espirituales. La renuncia al pecado, que es los mandamientos. Y ejercitarnos en las virtudes. O sea, por esforzarnos en ser personas virtuosas. Ahí se reúnen las obras de la fe. Todos se reúnen en esas 4 cosas, en esos 4 grupos. Esa es tu tarea, esa es nuestra tarea. Porque si uno no está en esa tónica, puede decir cosas muy bonitas, puede hablar discursos muy hermosos, puede elevar oraciones muy bellísimas. Pero, lo siento mucho, esa fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré la fe, nos dice el apóstol Santiago en la carta del apóstol Santiago capítulo 2. Ahí está la tarea, es tu tarea, es nuestra misión. No podemos tener una fe solamente de boca, de mucho tilín. Muchos me buscan de boca, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, entonces, mire, ahora vamos a ver la primera de Pedro 1:7. El oro debe ser probado pasando por el fuego, y eso son cosas pasajeras. Con mayor razón, la fe. O sea, la fe, al final de los tiempos, dice la palabra de Dios que vamos a ser probados en la fe. Ahí se va a decir quién es el que, en estos tiempos de pandemia, se prueba la fe de las personas, donde tenemos que seguir haciendo caridad. Muchas veces no, porque es que nos mandaron a encerrarnos, entonces yo no puedo atender a una personita, una obra de caridad. Pues si nos hemos de morir haciendo caridad, si usted lee la película del padre Damián en Molokai, que dio la vida por sanar los leprosos, se fue para la isla de Molokai allá a sanar leprosos. Sabía que estaba poniendo en riesgo su vida, pero puso la caridad por encima de su vida. Esa es la misión de una verdadera persona convertida. Primero la caridad, primero las almas, primero ayudar, primero servir, primero amar que la vida. Dice el Apocalipsis que vencieron los que no temieron perder la vida por el bien. No temieron perder la vida. Pero hoy en día nuestro amor propio, como hablábamos hace rato, el amor propio nos ha llevado a temer perder la vida, y ahí es donde no somos testigos de Cristo. Bueno, muy bien. Entonces había muchos temas más. Luego hay otro signo muy fuerte que nos habla la palabra de Dios, que también nos va a decir en el Evangelio, que al final de los tiempos habrá esos signos, sean los falsos profetas. Cuántas cantidad de personas dentro de nuestra iglesia también, dolorosamente, personas que están apartando a las personas de la fe verdadera. Mateo 24:11. Aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Recuerde que todo Mateo 24 es fin de los tiempos. Entonces, ahí es donde tenemos que abrir el ojo. Esta persona me está llevando a los sacramentos, me está llevando a la Virgen María, a la iglesia, a los santos, me está llevando a la conversión, o me está dando un mensaje positivista, solo un mensaje espiritualista, de una falsa seguridad en unas sugestiones positivas mías, en un evangelio solo de prosperidad. ¿Qué fe estás viviendo tú? Como Jesús en el huerto de los olivos, cuando fueron a capturarlo, les preguntó: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y ellos preguntaban: a Jesús de Nazaret. Y él dijo: yo soy. Cuando dijo ese yo soy, inmediatamente todos se cayeron al suelo, desplomados, ¡pum!, como en Condorito, ¡plap! Cayeron desplomados todos al suelo, porque estaban buscando a Jesús de Nazaret, pero estaban buscando a Jesús de Nazaret por un interés humano, terreno, personal. Ellos lo buscaban para capturarlo. Pero
¿A quién buscas tú? ¿A qué Jesús de Nazaret buscas? ¿A un Dios aladino que te haga milagros, que te solucione los problemas? ¿O a un Cristo, o a un Jesús de Nazaret con el cual tú quieres morir con él por la salvación de las almas? ¿A quién buscas? ¿Qué buscas en la fe? ¿Qué buscas en la iglesia? ¿Qué buscas en Dios en tu vida espiritual? ¿Solamente prosperidad? ¿Solamente bendición? ¿Solamente sanación? ¿Solamente confort? ¿Una vida plácida, chévere, sabe? ¿A quién buscas? ¿A un Cristo crucificado o a un Cristo solamente victorioso? ¿A quién buscan? Hoy en día no quieren tener en muchos lugares un Cristo crucificado, prefieren poner un Cristo resucitado. Y es un error litúrgico. En los altares, en los templos, en las iglesias, debe ser un Cristo crucificado, no un Cristo resucitado. Solamente en Pascua el Cristo resucitado, solamente en Pascua. En el resto del año siempre debe ser un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque es que no se puede llegar a la resurrección sin la pasión. Jesucristo no vino a resucitar, lo siento mucho. Él vino a morir en la cruz. Él ya estaba resucitado, vino a morir en la cruz. Él vino a dar la vida por nosotros. La resurrección es un fruto de su muerte en la cruz, es un fruto de su pasión afrentosa. Así debe ser nuestra vida unida a fe. ¿A quién buscas tú? Dígame, ¿te estás dejando seducir por doctrinas cómodas, suaves, light? No te preocupes, tranquilo, no hay ningún problema. Lo importante es que tú ames a Dios y te dejes amar de Dios y sigue tu vida. Busca tu felicidad, busca tu felicidad. Eso es lo que escucha uno hoy, inclusive en muchas personas hasta buenas en nuestra iglesia. Solamente busca tu felicidad. Busca tu bienestar, tu confort. No. Jesús, cuando iba caminando con la cruz a cuestas, camino al Calvario, las mujeres de Jerusalén llorando, se le acercaron diciendo, ahí por él, sufriendo por él, dijo, no, por mí no se preocupen, no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por ustedes. No lloren por mí. ¿Por qué decía? Miren, no se amó a sí mismo. Él no buscó su propia felicidad. La felicidad de él estaba en amar y sacrificarse por los demás. Esa era la felicidad de Jesús. Ese era el amor que él tenía. Pero hoy en día hay falsos profetas que nos están llevando a una fe superficial. No, busca tu felicidad, busca tu comodidad, tus propios egoísmos. No, eso no da felicidad. Hay más alegría en dar que en recibir. Recuérdalo, hay más alegría en dar que en recibir. El que generosamente da, generosamente recibe. Esa es la misión de nosotros. La felicidad la encontramos sacrificándonos, luchando, renunciándonos a nosotros por el otro, en la caridad. Ahí es donde encontramos la felicidad, no buscando el confort, el bienestar, el tranquilismo espiritual, que es a donde nos quieren llevar todos estos falsos profetas, al tranquilismo espiritual que nos pasa hoy en día. Por eso el Señor nos va a purificar, porque no es una fe de tranquilismo espiritual. Por eso se quiere negar el infierno, por eso se quiere negar el purgatorio, por eso se quiere negar el demonio, para que la gente no se preocupe. Conoce a tu enemigo y vencerás. Si usted no desconoce la existencia del demonio, pues ¿para qué va a conocer sus argucias? ¿Para qué? No hay necesidad. Si no existe, entonces no lo puedes conocer. Conócelo y vencerás. Si tú sabes cómo actúa, cómo te seduce, cómo te engaña, lo podrás vencer. Si existe. Si no existe, ¿cómo va a luchar contra algo que no existe? Entonces es importante saber que eso. Entonces no podemos dejarnos engañar con estas nuevas doctrinas que han penetrado en la iglesia, que nos las han metido, la masonería, después de 2000 años, que nos ha atacado por todos lados. Primero nos atacó con las persecuciones, matando miles de cristianos, luego nos atacó con las herejías fuertísimas, pero ataques desde afuera, con herejías desde externas. Luego vino con cosas de la Edad Media, que también nos han calumniado y con falsas calumnias que no conocen la verdad. Fuera de eso también, más adelante, por la época de Lutero, con la división que viene con las sectas. Y ahora, como no pudieron desde afuera de ninguna forma, entonces ahora nos penetraron la iglesia y desde adentro, desde la misma formación que están dando en los seminarios, con unas doctrinas equivocadas, están sacando fuera personas de la fe verdadera. Entonces, mire lo que dice, por ejemplo, la carta a Timoteo 6:7. Algunos están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. Buscan solamente sus propios intereses, no solamente de dinero, a veces de poder, a veces de prestigio, a veces por darme la de que yo soy el que más sé, por buscar intereses personales. La religión es puro interés, solo y tan interés cuanto vales, dicen por ahí. Entonces, muy bien, no nos podemos dejar arrastrar
por esas nuevas teorías, doctrinas, teologías nuevas, modernistas, que nos están apartando de la fe verdadera. 1 Timoteo 4, 1 al 3. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio, el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos y con acción de gracias. Claro, prohíben el matrimonio. Hay personas dentro de nuestra iglesia diciéndole a una persona homosexual: no se preocupe, lo importante es que sea con él mismo, que no tenga otros, y cosas por el estilo. Doloroso. Y más externos. En muchas sectas y todo eso prohíben el matrimonio. No, júntese. Póngase unas faldas bien largas, fórrese hasta el cuello, pero vive en adulterio, en concubinato, en fornicación. Entonces los ponen a desgastarse en bienes menores para que caigan en los bienes peores. Los ponen a gastar en males menores, observando males menores, que también hay que tener cuidado con eso, para que descuiden los males mayores. No, fórrese hasta el cuello, porque no, ¿cómo va a vestir indecentemente? Que no, obvio no se debe vestir indecentemente, pero es más grave el adulterio, es más grave la fornicación. Bueno, muy bien. Segunda de Pedro 3:3. Sepan que en los últimos tiempos se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propias codicias. Segunda Timoteo 4:3, para agilizar un poco. Al final de los tiempos llegará el tiempo que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Al final de los... ya lo vemos. Hay personas que en los retiros no nos aguantan la sana doctrina, no nos aguantan la verdad, no la soportan, se van de los retiros. Mucha gente le va a hablar por ahí en algún lugar y no la aguantan, se ponen bravos con nosotros. Después lo escucho, después hablamos, no tengo tiempo. Signo de que estamos en fin de los tiempos, ya no soportan la sana doctrina. Más bien se buscan personas que le den doctrinas facilistas, cómodas, light, que tranquilizan la conciencia. Hoy en día hay personas supuestamente con dones carismáticos de profecía, que eso es válido que lo haya, pero no dan sino mensajes de bendición, de prosperidad, de amor, de misericordia, de ternura, bonitos, y seguramente no son malos, pero dejan a la gente ahí en su adulterio, en su planificación de métodos anticonceptivos artificiales que son microabortivos, dejan a la gente en el pecado, no exhortan. ¿Qué clase de profecía es esa? Tranquilizan las conciencias. ¿Qué clase de profeta es ese? Como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, que tenemos los grandes profetas buenos, por allá, por ejemplo, en el libro de Jeremías, había un profeta que le gustaba profetizar cosas buenas, porque Jeremías estaba profetizando calamidades, y entonces, claro, la gente empezó a buscar a ese profeta porque profetizaba cosas bonitas, y resulta que después el Señor tuvo cuentas de ese profeta. No me acuerdo el nombre en este momento, pero hoy en día hay falsos profetas en todos lados. Bueno, Mateo 24, del 23 al 26. Entonces, si alguien les dice: miren, la iglesia está aquí o allá, no lo crean, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Oiga, pues prueba de fe, aún a los elegidos de Dios. Mira que yo les he advertido de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice: está en el desierto, no vayan; si está aquí en tal lugar, no lo crean. Miren, nos está preparando el Señor que estos tiempos hay que tener tacto, ojo, pilas. Abran el ojo, que nos está metiendo el dedo en la boca. No podemos dejarnos engañar con falsos profetas, por gente que lleva a doctrinas facilistas y cómodas. No, en fin, podríamos hablar de este tema mucho rato, pero vamos a adelantar un poco más. Otro signo muy fuerte que nos habla también la palabra de Dios, el hambre. Mateo 24:7. En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en muchas partes habrá hambre y terremotos. Hambre. Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Hambre. Ya vemos cuánta hambre hay en el mundo. Mucha hambre. Hoy en día, y sobre todo hambre también de mucho materialismo y hambre de Dios. O sea, no hay quien calme el hambre que tiene la gente, la sed de Dios. Pero sobre todo, vemos gente muriéndose de hambre por todos lados, unas necesidades bárbaras.
hay personas que les toca muy difícil y va a ser cada día peor, eso va a ser cada día, son signos que nos están mostrando. Otro signo grande, las guerras. Mateo 24:6, ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no sea todavía el fin. Estamos en un momento muy delicado con esta pandemia, donde hay un riesgo terrible, no se sabe de a dónde ni cuándo sale ese virus que ha salido por ahí, pero eso tiene autor, y si supongamos, yo no sé, no me atrevo a decir porque no tengo no tengo fuentes fidedignas, pero supongamos que China sea el que esté comprometido en esta pandemia y los Estados Unidos arremeta contra China. Tendríamos ya una tercera guerra mundial, ya. Y Estados Unidos sabe que China está creciendo demasiado y a Estados Unidos no le va a interesar perder la hegemonía, el poder en el mundo, ser el dueño y señor en el mundo, ser los más grandes. No le va a interesar que alguien surja por ahí, crezca, y si no lo aplasta rápido, se le crece el enano. Entonces, con seguridad que esto es delicado. Estamos a la vuelta de guerras, que es una situación muy difícil, muy delicada, que es para preocuparnos bastante, pero que también saber que para nosotros no es el peor problema. Lo que les dije hace rato, el peor problema es la pérdida de la fe. Segundo libro de las Crónicas, 15, del 5 al 6. En aquellos tiempos no habrá paz. No habrá paz, no habrán guerras. Se levantará pueblo contra pueblo, ciudad contra ciudad. Apocalipsis 6:4. Salió un caballo rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, o sea, por guerras, para que se mataran unos a otros. Guerras. Entonces, son signos evidentes, y hay muchos más. Apocalipsis 9:2. Santa Águeda, por ejemplo, nos va a decir, Santa Águeda, que al final de los tiempos habrán guerras y odios que durarán un tiempo largo. Se despoblarán provincias enteras y muchos reinos estarán en confusión. En muchos lugares de la tierra serán dejadas sin sembrar, y habrá entonces grandes matanzas. De las clases altas estarán dominadas por la mano izquierda. La mano derecha del mundo temerá a la izquierda, y los nortes querrán vencer por encima del sur. Santa Águeda, una santa en la iglesia, por allá en el siglo XII. Bien, entonces Apocalipsis nos hablaba ahorita 6:4 que salió un caballo rojo, y cuando nos habla de caballo rojo es sangre. Cuando nos habla del dragón rojo, nos habla del comunismo que quiere imponer las cosas a sangre y fuego. En este final de los tiempos habrán guerras. Otro signo muy importante es descubrir todo lo que está pasando en la naturaleza alterada. La naturaleza alterada, como Romanos 8:22 nos va a decir, que la creación gime con dolores de parto. La creación está gimiendo. Lluvias ácidas, calentamiento global, pérdida de la capa de ozono, glaciación de los polos, los fenómenos del niño, de la niña, la contaminación ambiental, las granizadas, los tsunamis, terremotos, manipulaciones genéticas en los alimentos, en los animales, abortos espontáneos por montones, enfermedades, una cantidad de cosas en la naturaleza que se han alterado, cambios de los climas, muchos fenómenos naturales que, como se lo dice, son signos, pero no son los importantes. Nos están mostrando que ya casi es el tiempo, pero los signos importantes son los espirituales. Bien, Apocalipsis 8:5 nos va a decir: después el ángel tomó su incensario y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Hubo tremendos truenos, relámpagos, terremotos. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se prepararon para tocar. Tocó el primero y se produjo granizo y fuego, mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra. La tercera parte de los árboles ardió y toda la hierba verde se abrazó. Miren los incendios que hemos visto en Australia, aquí en la selva amazónica, incendios gigantísimos, impresionantes, signos naturales fuertes. Apocalipsis 16:8, léalo. Versículo 21, enormes granizos como de un quintal cayeron del cielo sobre la gente y las tierras, o sea, el granizo de hielo. Bueno, entonces ya para finalizar, porque ya nos queda, vamos en camino, para seguir ahora todo lo que la masonería, el comunismo, la nueva era nos ha penetrado. También les voy a hablar ya para el próximo tema sobre esta penetración que ha tenido y cómo nos ha ido afectando, cómo han ido tomando el dominio del mundo. Entonces los invito para que sigan sintonizando toda esta formación que se está transmitiendo a través de este canal, para que
busquen estos textos que le he dado de la palabra de Dios. A mí no me lo crean, es sí palabra de Dios. Tú verás si lo crees o no lo crees. Podría darte muchas más citas porque no te puedo leer todas las citas que tengo con respecto a cada tema porque el tiempo no me da, pero sí podría darte mucho más citas. En todo caso, cualquier duda, inquietud, a medida que yo pueda responderles, estoy a plena disposición. Me pueden consultar con mucho cariño. Bueno, vamos a orar para que finalicemos este momento. Y ya saben, aquí no hay que tener esperanza. Hay que saber que van a haber tribulaciones, pero todo es por la salvación de la humanidad, que a veces nos toca con dolor, y que Dios permite todas estas cosas para que recapacitemos, para que reflexionemos, nos acerquemos nuevamente a Él, volvamos a Dios. El Señor va a hacernos entender con dolor el error de haber sacado a Dios de nuestras familias, de nuestros corazones, de nuestras instituciones, de todos los ambientes en el mundo. Nos va a hacer entender con dolor, porque no hemos querido entender por amor. Entonces, pero lo importante es no perder la fe. Fieles al magisterio, fieles a la iglesia, fieles a la palabra de Dios, a la verdad, a los dogmas que la iglesia nos ha enseñado durante 2000 años. Ella no nos ha mentido, con toda seguridad no nos ha mentido. Nos ha sido con nosotros siempre veraz, verdadera. Bien, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse en el canal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, amadísimo Señor, por este rato que nos has permitido ir comprendiendo cada día más tus designios en la palabra, en tu palabra. Te suplicamos que nos des el discernimiento para comprenderlo más y sobre todo paz en nuestro corazón para que sepamos que esto es algo para bien, porque tú siempre todo lo haces para bien de los que tú amas. Por eso estamos enormemente agradecidos contigo, mi Señor, porque sabemos que tú nos enseñas, nos muestras, nos guías el camino. Madre Santísima, Inmaculada, Madre Preciosa, Madre del Apocalipsis, tu Madre que nos has sido esta profeta de estos tiempos, que nos has hablado tanto de estos temas, de toda esta purificación, pero también nos has dado un mensaje de aliento, de esperanza, donde sabemos que al final tu corazón inmaculado triunfará. Sabemos, Madre Preciosa, que al final la victoria es eficaz, siempre Dios vence. Gracias, Madre, por tu ayuda, por tu compañía, por tu auxilio, porque siempre estás atenta a nuestras necesidades. Mamá, te encomendamos nuestras vidas, nuestras familias en estos tiempos que viven tan difíciles y nos acogemos a tus promesas que dice que a los tuyos siempre los protegerás. Y ya en este tiempo hemos podido palpar y ver tu protección, tu ayuda en estos tiempos difíciles. Los que hemos sido fieles a ti, los que te hemos amado, hemos descubierto tu protección, hemos palpado tu ayuda. Gracias, mamá, por tu amor y tu ternura. Bendita seas. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les deseo muchas felicidades, que el Señor los bendiga, la Virgen María los acompañe, San José también les ayude en todas sus necesidades y el Espíritu Santo derrame todo el amor en sus corazones. Dios les pague.